Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Juan Fernando Aguirre y el día de hoy trataremos un tema muy importante, como es la patología de pavimentos articulados. Como una breve introducción, hablaremos tres puntos muy importantes. El primero es la evaluación del estado y la condición de una carretera, la cual es una parte fundamental en un sistema de gestión de infraestructura vial para garantizar la continuidad de esta en el tiempo, brindando un servicio cómodo, rápido, seguro, económico a los usuarios. Es por esta razón que realizar la evaluación de una carretera es una necesidad para poder determinar las posibles deficiencias y las labores de mantenimiento que ésta requiere, y de esta forma garantizar la buena prestación de servicios. Otro punto de tratar es que cada clase de pavimento presenta unos deterioros típicos. Luego, se busca hacer una unificación de criterios y procedimientos para poder cuantificar y reparar estos deterioros de manera fácil y eficaz. Es por esta razón que hoy día en Ecuador existen catálogos de daños para pavimentos en concreto asfáltico, pavimentos rígidos y hasta para pavimentos en afirmado, lo cual es una gran ayuda para el ingeniero al momento de identificar, evaluar y cuantificar los diversos daños con que cuenta un tramo de vía y luego tomar medidas correctivas o preventivas. La utilización de pavimentos articulados en Ecuador se ha dejado un poco de lado dichos pavimentos, tal vez porque hace algún tiempo eran menos usados y no se veía la necesidad de hacer una caracterización de los daños o sus posibles causas y reparaciones. Sin embargo, este tipo de pavimento está siendo cada vez más utilizado en las vías principales de las ciudades importantes, también en zonas urbanas y rurales del país, lo que hace evidente la necesidad de investigar en este tema. Ahora bien, como normativas empleadas tenemos la ICP, que es la Interlocking Concrete Pavement Institute, y la normativa AASHTO, conocida como American Association of State Highway Transportation Official. Estas normas nos ayudaron a crear un nuevo modelo de caracterización de pavimentos articulares, muy similar al índice de servicio de carreteras. Objetivo. El objetivo principal del proyecto es proponer para Ecuador una metodología para determinar el índice de condición en estructuras de pavimento articulado, ICP, por sus siglas. Una abreviatura de nuestro índice será ICP, que es muy importante recordar esta terminología, puesto a que se va a tratar un contexto en el que se va a emplear esta nomenclatura. Índice de condición ICP. La metodología propuesta para Colombia permite hallar el índice de condición para los pavimentos articulados. Se fundamenta en determinar cómo un deterioro repercute negativamente en los parámetros del tipo funcional y estructural, teniendo en cuenta su clase, gravedad y extensión, índice de condición funcional e índice de condición estructural. Bueno, a partir del índice de condición funcional y del índice de condición estructural, se determina el índice de condición de pavimento. Una vez determinado el índice de condición del pavimento, se determina la calificación del estado del tramo en estudio. Nuestra calificación que vamos a tratar el día de hoy será de muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno. Por último, resta dar las recomendaciones de los dos tipos de intervención que deben efectuarse en el tramo en cuestión. También fundamentos en la anterior calificación, o sea, en la anterior clasificación que hemos mostrado. En la siguiente figura se encuentra el resumen de la metodología propuesta para hallar el índice ICP. Primero necesitamos encontrar un inventario de deterioros.
Este inventario se analiza el pavimento y se determinan todos los factores que provocaron cambios en el pavimento. Posterior a ello, se realiza la identificación del tipo y el grado de influencia de los deterioros. Una vez determinados estos factores, se evalúan los tipos de deterioro provocados por los mismos en el pavimento. Clasificándolos, se determina si estos problemas afectan estructural o funcionalmente al pavimento. Después realizaremos el cálculo de la área total afectada y el porcentaje del área total afectada. También determinaremos un factor de penalización, el cual se empleará para el cálculo del área equivalente. Esta área equivalente evalúa tres factores muy importantes que mencionaremos posteriormente al hablar en las fórmulas. Después analizaremos en una tabla e interpolaremos, si el caso requiere, el factor de penalización por área afectada o por sus siglas FA. Con ello encontraremos el cálculo del ICE y el cálculo del ICF, que serían nuestros índice de condición estructural y nuestro índice de condición funcional, para después con ello encontrar nuestro ICP. Una vez encontrado el ICP, se analiza en una tabla en la cual, según nuestra clasificación, que ya lo habíamos mencionado, de bueno, malo, muy malo, también están estipulados las recomendaciones y las acciones que se tienen que realizar al momento de que exista algún daño en la vía. Para ver un poco mejor esta gráfica, hablaremos de cada paso detenidamente. En primera, el inventario de deterioros. Es el primer paso para el establecimiento de la condición de un pavimento. Con la información del inventario de deterioro, se procede a hacer la clasificación y cuantificación de la serviciabilidad del pavimento o de su condición funcional. Ahora bien, en este inventario de deterioros, lo que haremos será identificar el daño que existe en la carretera. Una vez identificado, se lo buscará según su clase, la cual pueden ser deformaciones, desprendimientos, desplazamientos, fracturamientos o otros deterioros. Ahora bien, de cada una de estas clases existen tipos de deterioro. Encontrando mediante un estudio en la vía, podremos determinar cuál es el tipo de deterioro. Una vez ubicado esto, pasaremos a ver a qué parámetro de la vía afecta. Puede ser estructural o funcional y según sea el caso, se puede evidenciar que cada uno cumple un rol. Ahora bien, con ello encontramos la influencia por clase FC, la cual será un dato muy importante, puesto a que con ella podremos encontrar índices los índices de funcionales y estructurales. Bueno, como segundo paso, ya antes mencionado, es el cálculo del área total y porcentaje de área afectada. Este porcentaje de área afectada se lo calcula mediante una relación del área afectada AA por su nomenclatura. Esta se valora por cada deterioro y también sobre su área total del tramo. Es decir, que en una vía analizaremos toda la área total de toda la vía y prácticamente emplearemos una figura rectangular. ¿Para qué? Para dividir el tramo a la cual está afectado por los daños de la vía. Este tramo será nuestro valor de AA, el cual también para obtener un porcentaje se lo multiplica por 100.
Después se encuentra la determinación de los factores de penalización. Según el grado de influencia que cada deterioro ocasione por su clase, su veracidad y extensión en los parámetros de tipo estructural o funcional, se les han asignado pesos y valores de penalización. Entre mayores sean estos valores, indican que su efecto negativo es mayor. En las tablas 3 y 4 se muestran factores de penalización. Ahora bien, estos factores de penalización se hablará más adelante. Bueno. Posterior a ello encontramos nuestro área equivalente afectada. ¿Qué es la área equivalente afectada? Como ya lo habían mencionado en nuestro esquema, esta área se ve influenciada por tres factores. El PI, que sería el peso de deterioro, el AA, que es la área afectada en porcentaje, y FNS, que sería el factor de penalización por nivel de severidad del deterioro. Ahora bien, hay que acordarnos solo de la fórmula. Sería PI por el porcentaje y por FNS. Como ya lo habían mencionado, es para cada deterioro. Por eso se hace una sumatoria. Aquí podemos ver lo que mencionamos en la anterior fórmula. Se encuentra la clase, el deterioro, el peso en su clase. Ahora bien, identificado anteriormente en el inventario, encontraremos ya nuestro deterioro. Entonces, ya sabiendo el deterioro, encontramos su clase o su peso, el peso de este deterioro, y también analizamos el nivel de severidad, FNS, que puede ser bajo, medio, alto. Esto ya será cuestión de estudio en campo. De cada caso que sea. Este sería el factor de penalización solo por índice estructural. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso que ya hemos estado mencionando se sigue tanto para índice de estructural e índice funcional. Es por ello que se separaba en dos clases. Ahora bien, seguimos. El cálculo del factor de penalización por área afectada, FA. ¿Qué es el cálculo de esta penalización? Este factor es el grado de afectación que causó la combinación de los deterioros de una misma clase al porcentaje de influencia en esa clase de deterioros, en los parámetros estructurales y funcionales. Para hallar el factor de penalización por área afectada, se utiliza la tabla 3 para el índice estructural y la tabla 4 para el índice funcional, que son las tablas que ya la habíamos mencionado. Bueno, con nuestra área equivalente afectada, lo único que haremos sería evidenciar en qué rango se encuentra. Una vez conocido el rango en el que se encuentre nuestra deformación, realizaremos un proceso de interpolación, que ya lo mencionamos en el esquema. En los casos que sea conveniente, ¿no? En los casos que quede entre 5 y 10 nuestra área afectada. Entonces se realiza una interpolación para cada uno de ellos, tanto para el índice estructural como para el índice funcional. Ahora bien, ya encontrados estos parámetros, realizaremos el cálculo de los índices, tanto el índice estructural como el índice funcional. Para ello se utilizan los modelos matemáticos que están en función del factor de influencia por clase de deterioro, FC, y del factor de penalización por área afectada. Como ya lo mencionamos antes, el FC era un valor muy importante que ya lo habíamos calculado en la tabla 1, y del factor de penalización por área afectada. El FA ya lo habíamos calculado que está en función del área afectada. Como podemos ver, la ecuación sería 100 menos la sumatoria de estos factores por cada uno de los deterioros que hayan ocurrido en la carretera.
Cálculo del índice de condición del pavimento, ICP. Es la combinación del índice de condición estructural y el índice de condición funcional, puesto que el índice de condición está estrechamente relacionado a ellos. Su valor es un número entero, que varía en una escala de 1 a 5. Para el cálculo del índice de condición del pavimento, se utiliza la matriz de la tabla 5, que está a continuación. En esta matriz que analizamos el valor ya de nuestro índice de condición del pavimento, articulado. Según los rangos obtenidos anteriormente en los anteriores procesos, tendremos los siguientes resultados, en los cuales eh, realizando, por ejemplo, un valor de 60 en el índice de estructural, un valor de 60 estaría en el rango de 41 a 70 y un valor de 70 estaría en el rango de, 70 de 41 a 70. Entonces, 41 y 70 y 41 y 70 en SF nos darían un valor de 3, el índice de condición del pavimento. Con lo cual, ya conocido nuestro factor, obtenida nuestra calificación, en la tabla 6 se determina el nivel de servicio y las acciones de actuación necesarias. Estas acciones de necesarias nos ayudan a prevenir accidentes y también a mantener nuestro buen servicio de nuestro pavimento y de nuestra vía en estudio. La calificación que tuvimos, por ejemplo, sería número 3. Sería un nivel de servicio regular, el cual necesita un refuerzo, un mantenimiento rutinario y como descripción diríamos que el pavimento está en un estado regular, en donde la circulación deja de ser cómoda. Se presentan daños de manera constantemente en etapas avanzadas. Muy bien. Para finalizar en conclusión, este índice del pavimento sería muy importante su cálculo, tanto para pavimento articulado como para cualquier otro pavimento, puesto a que nos permite conocer el estado de servicio de nuestra carretera y también nos permite tener un correcto mantenimiento oportuno de la misma. ¿Para qué? Con la finalidad de brindar a los conductores un buen servicio en el que nosotros como ingenieros nos sentamos orgullosos de crear una buena obra en la que los conductores se sientan seguros y cómodos en su maniobrabilidad como en su visibilidad. Bueno, con esto finalizamos el día de hoy nuestra exposición. Espero que les haya gustado y mucho gusto por su valiosa atención. Muchas gracias.